Una fuga de isocianato de metilo, también llamado MIC o ICM, se conoce como el mayor accidente industrial no nuclear de la historia en el mundo. Provocó la muerte inmediata de 3.849 personas y afectó negativamente a más de 300.000. Además, el gobierno de la India informó que otros 15.000 murieron indirectamente por el desastre. A 37 años de la tragedia, sus efectos siguen apareciendo. Los sobrevivientes mueren poco a poco y sus hijos nacen frecuentemente con parálisis cerebral, síndrome de Down, atrofia muscular y otras enfermedades. 4 de cada 10 mujeres aproximadamente que estuvieron en el accidente tienen bebés con las enfermedades mencionadas. La zona no se ha limpiado, el agua potable aún se encuentra gravemente contaminada y esta cada vez más se expande a áreas vecinas. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex, el lado tóxico de la vida. Mi nombre es Alejandra Leal, estudié una licenciatura en Ingeniería Ambiental, tengo una maestría en Ingeniería Química, por más de 5 años he trabajado en el área de seguridad, higiene y medio ambiente y actualmente me encuentro dando consultoría a todo tipo de empresas en la aplicación de legislación de medio ambiente y seguridad. Y hoy te voy a platicar del accidente industrial no nuclear que ha provocado el mayor número de fallecimientos en la historia. Voy a hacer aquí un paréntesis. Chernobyl es el accidente industrial nuclear que ha provocado más fallecimientos de toda la historia. Existe muchísima información de él, hay ya podcasts, documentales, artículos, de todo, muchísimo. Se ha investigado demasiado. Por eso no sé si hacer un capítulo de él, pero si te gustaría que yo lo hiciera, por favor déjame un comentario y así pues voy a saber que a mucha gente le gustaría y si ese es el caso, entonces lo haría para ustedes, ¿ok? Bueno, cierro paréntesis y antes de empezar también quiero mencionar que yo no soy experta en los hechos que a continuación te voy a narrar. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y tengo la intención de generar, aunque sea un poquito de conciencia en las personas que me escuchan sobre cuidado de salud y medio ambiente. Todo es con muchísimo, pero muchísimo respeto tanto a las víctimas como a sus familiares, a todos los que estuvieron implicados de alguna forma en los hechos que se narran a continuación y también en las personas que me escuchan, que por cierto, muchísimas gracias por hacerlo. Probablemente se presentará la oportunidad de que yo haga alguna bromilla o algo así, pero debo poner énfasis en que todo siempre es con muchísimo respeto. ¿Ok? Sí. Bueno, pues aquí tengo mis apuntes que voy a estar leyendo para que no se me olvide ningún detalle. También tengo un té en mi taza de perro que probablemente ya conozcas. Me encanta, mira su colita. Si por algún motivo no las puedes ver, siempre dejo fotos en mi Instagram. Tal vez ya también la viste por allá, Alejandra Leal Consultoría. Ve a seguirme, por favor. Y si tú no tienes algo rico de tomar, pues estaría padre que en este momento vayas por, no sé, otro té, un cafecito, si se te antoja un vinito, lo que sea. Si estás en el tráfico, pues con muchísimo cuidado, recuerda, seguridad ante todo. Y pues vamos a platicar un ratito tú y yo, a relajarnos, aunque el tema tal vez es un poco difícil, pero espero aún así que te diviertas junto a mí. Y pues vamos a empezar. En 1969, Union Carbide construyó una planta de pesticidas en Bhopal, la cual pertenecía en un poco menos de la mitad a inversores privados de la India. Desde antes de comenzar el proyecto, la seguridad se puso a un lado al decidir aumentar 5 veces su capacidad de producción para aumentar las ganancias económicas. Uno de los materiales principalmente usados para la producción del acebín, el pesticida que se obtenía en esta planta, era el isocianato de metilo, una sustancia altamente reactiva y peligrosa. Aumentar la capacidad de producción de la fábrica equivalía entonces a almacenar también la cantidad que se almacenaría de este químico. 15 años después, el 2 de diciembre de 1984, a las 8:45 p.m., uno de los empleados de la planta realizó un servicio de mantenimiento que se repetía frecuentemente. Consistía en desatascar una unidad de procesamiento químico ubicada a un lado de los depósitos de almacenamiento del MIC. Pero, unos meses antes y para abaratar costos,
se instaló un conducto atajo entre los depósitos del almacenamiento de ICM y esta unidad de procesamiento químico. La tubería de atajo permitía la llegada de agua al depósito de ICM. El isocianato de metilo en contacto con el agua genera CO2 en estado gaseoso en una reacción exotérmica, o sea que produce calor. Además, el elevar su temperatura también aumenta su velocidad, lo que genera aún más calor y el sistema se descontrola. Eso se va a descontrolar. El ICM tiene su punto de ebullición a los 39 grados centígrados. Su contacto con agua provoca entonces que se evapore. Un día antes del accidente, en el momento de realizar dicho mantenimiento, las tuberías se obstruyeron con la suciedad que arrastraba el agua. La salida del desagüe se tapó y por lo tanto el agua comenzó a circular a las tuberías del sistema de almacenamiento del MIC. A las 10 p.m. del 2 de diciembre del 84, una cantidad importante de agua ya había entrado a los tanques de almacenamiento del isocianato de metilo. Un análisis del material restante del depósito de la fuga se realizó después del accidente. Se encontraron partículas de hierro que indicaban la llegada de hasta 500 kilogramos de agua de las tuberías oxidadas. A las 12:05 a.m., el 3 de diciembre del 84, los operadores de la fábrica detectaron una fuga, pero en la sala de control, los manómetros de presión y los medidores de temperatura reflejaban que todo estaba bien. El equipo en turno se dirigió al área de los tanques de almacenamiento para revisar lo que estaba sucediendo. Sintieron un olor a gas que confirmaba una fuga en el tanque de almacenamiento E610, que contenía 42 toneladas de isocianato de metilo. Desafortunadamente, los escapes menores de gas eran constantes en ese centro de trabajo, y el equipo ya había aprendido a vivir con pequeños síntomas de asfixia que provocaba el contacto de ellos con los gases que liberaba el MIC. Solo unos minutos después, el medidor de presión del tanque de almacenamiento de ICM 610 se disparó desde cero a su más alto nivel en solo unos segundos. La temperatura aumentó sin control, el piso del tanque comenzó a vibrar y gas escapaba por las tuberías de la fábrica mientras provocaba un silbido parecido al de una máquina de vapor. Evidentemente, los controles del tanque estaban averiados. A las 12:30 a.m., el encargado del turno activó el primer mecanismo de emergencia para fugas de MIC, pero no pasó nada. Este se encontraba fuera de servicio. Consistía en un sistema de 2 tanques que ayudarían a disminuir la presión de los búnkers de almacenamiento en caso de una emergencia. Uno de ellos, el tanque depurador, debía contar en su interior con sosa cáustica para neutralizar el gas de ICM antes de liberarlo al ambiente. El encargado del turno se apresuró a activar el segundo mecanismo de seguridad, una columna diseñada para quemar cualquier gas que no había sido neutralizado, pero tampoco estaba funcionando, estaba fuera de servicio. De esta forma, el gas logró salir a la atmósfera sin ningún tratamiento que evitara la intoxicación de todo aquel que tuviera contacto con el mismo y lograra inhalarlo. El encargado comunicó de la gran fuga tóxica por las bocinas de la fábrica y dio instrucciones para evacuar, sin saber que podían estar en un lugar más seguro que al que se pudieran trasladar. Ahorita les voy a decir por qué y probablemente ya se lo están imaginando. Además, una capa de nitrógeno gaseoso debía bombearse en los depósitos del MIC, la cual funcionaría como una barrera de seguridad de alta presión entre el químico tóxico y el resto de la fábrica. Desafortunadamente, días antes del accidente no lograron presurizar el depósito E610, lo que significaba que había una fuga en los sistemas de ventilación. Y si el nitrógeno que debía presurizar el tanque podía salir, entonces también podía entrar agua a este mismo. Why not? Why berrito. En la fábrica de Union Carbide también se contaba con un sistema de bombeo de agua, el cual se había pensado, entre otras funciones, para bombear el gas que se fugara debido a que éste se disuelve en el líquido, así evitar su dispersión en el ambiente. Entonces, un grupo intentó rociar el gas que se escapaba con agua, pero los chorros de las mangueras no tenían suficiente fuerza para alcanzar la parte más alta de la chimenea por el cual salía el isocianato de metilo. Media hora después, el flujo de gas no mostró signos de haber disminuido.
La mayor parte de la información que se conoce sobre los sistemas de seguridad que fallaron es gracias al estadounidense Michael Wright, director de Sanidad y Seguridad del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de Estados Unidos, quien fue contratado por el Sindicato de Trabajadores de Bhopal para que pues hiciera toda una investigación de por qué había sucedido este accidente. A Michael se le negó la visa de trabajo para pues hacer este proyecto en la India. De todas formas, él llegó y se puso a trabajar como turista y escondidas, y pues gracias por eso, Michael, esos son héroes. A la 1 de la mañana, el viento desplazó una nube tóxica hacia el 500,000 de habitantes de Bhopal. El químico comenzó a condensarse en la atmósfera y descendió a nivel del piso. Inmediatamente después, los habitantes de esta ciudad comenzaron a toser. Sentían irritación en los ojos y garganta. Algunos vomitaban, se asfixiaban y morían. Por eso les decía que era más seguro estar en la planta de fabricación de la Sebin que ir a la ciudad. Como la chimenea era alta, pues el gas no tenía contacto con las personas que estaban en la planta y más bien se desplazó y se condensó y llegó al piso hasta la ciudad. Las calles comenzaron a llenarse de personas en búsqueda de aire fresco, corriendo en estampidas sin saber de qué o a dónde huir. Miles de personas seguían perdiendo la vida. La fábrica primero informó a la ciudad que se trataba de una fuga de amoníaco. Los hospitales estaban tan llenos que no podían atender a todas las personas que a ellos llegaban. Y sin información correcta sobre el gas que se estaba escapando, los esfuerzos por ayudar a las víctimas eran en vano. Más tarde, Union Carbide India informó que la fuga era de fosfeno y minutos después de isocianato de metilo. Estos errores le costaron la vida a miles. A la mañana siguiente, a las 7, el gas ya se había propagado por todo el país. En Bhopal, 3,849 personas habían muerto y más de 300,000 sufrían síntomas por la inhalación de isocianato de metilo. En las calles, el ganado yacía sin vida. Al día siguiente, el gobierno de la India dio la responsabilidad de revisar la planta a un químico llamado Tyagarajan para que no se repitiera otro accidente, quien encontró que aún quedaban 35 toneladas de MIC en la planta de Union Carbide. El E610 era solo uno de los 3 depósitos que había de almacenamiento. Un tanque de ellos debía mantenerse vacío y usarse en caso de emergencia, pero la noche del accidente los 3 estaban llenos con el producto químico. Por seguridad, era necesario deshacerse del isocianato que aún quedaba en la planta, pero la única forma de hacerlo era poner de nuevo en marcha la defectuosa fábrica para producir más pesticida con él. Los bhopalíes tenían mucho miedo, obviamente, pensaban que si volvían a poner la defectuosa fábrica en funcionamiento, podría haber una fuga de nuevo y de esta forma todos abandonaron la ciudad. Solo quedaron los que estaban demasiado enfermos para escapar y Bhopal se convirtió en una ciudad fantasma. Tardaron 7 días en convertir todo el MIC que quedaba en pesticida a Sebin, pero finalmente la fábrica era segura. Y pues ya, ahora sí, muchas personas regresaron a Bhopal. Poco después del accidente, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, llegó desde los Estados Unidos para valorar la situación. Cuando la policía se enteró de esto, lo detuvieron en el aeropuerto, pero no lo llevaron a una prisión, lo trasladaron a una vivienda propiedad de Union Carbide, que de hecho era la más bonita de todo Bhopal, y horas después Anderson fue puesto en libertad bajo fianza y rapidito se regresó mejor a Estados Unidos. Warren Anderson murió en 2014. Después de la tragedia se han realizado numerosos estudios sobre la exposición del MIC. Por ejemplo, Meta, que no estoy segura de cómo se pronuncia, se escribe MEHTA, en 1990 encontró que 200,000 personas sufrieron una exposición aguda a altas concentraciones del MIC, mayor a 27 partes por millón, así como otras sustancias incluyendo fosgeno, metilamina y ácido cianhídrico, pero estas 3 en menor cantidad. 3 años después, en otro estudio, se examinaron a 463 personas, 99 se usaron como controles. Las víctimas del desastre de Bhopal tenían mayor frecuencia a irritación de ojos,
infección de párpados, cataratas, tracoma y pérdida de agudeza visual, lo cual aumentaba con el incremento de la exposición al MIC. El daño permanente en las vías respiratorias fue registrado en un estudio de seguimiento hecho 10 años después del desastre por Cullinan y colaboradores. ¿Cullinan? Algo así. Se encontró una relación directa en la aparición de síntomas como formación de moco, tos y crepitación, con los niveles de exposición derivados de la distancia de las casas de las víctimas a la fábrica de pesticidas, de 2 a más de 10 kilómetros de distancia. Los síntomas fueron más comunes en personas menores de 35 años de edad, ahora sí que no es la edad, y entre fumadores. Esta tendencia también se mostró en los resultados de los test de función pulmonar, en los cuales mostraron ligeras reducciones obstructivas en la función de los pulmones que aumentaba con la proximidad a la planta y en fumadores, otra vez fumadores, ojo ahí. La misma tendencia se hizo un poco más clara cuando los factores socioeconómicos se incluyeron en los cálculos. Otros estudios también revelaron daño neurológico central, periférico y vestibular, así como problemas en la memoria de corta duración. En el 2011, 27 años después de la tragedia, seguían muriendo de 2 a 3 personas cada semana debido a los efectos retardados de la fuga. Esto se conoce como toxicidad crónica. Ahora vamos a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. Las red flags en este podcast pues son aquellos incidentes o accidentes antes de la tragedia que obviamente estaban avisando que había algo mal. Existieron por lo menos 5 accidentes químicos entre el 81 y el 84. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1981, un trabajador murió a causa de una fuga de fosgeno y 2 más resultaron gravemente heridos ese mismo día. Además, el 2 de enero de 1982, a causa de otra fuga, más de 20 empleados fueron hospitalizados. En mayo del mismo año, Union Carbide America envió a un grupo de inspectores quienes reportaron la existencia de 61 condiciones inseguras para que revisaran toda la planta. Indicaron, entre sus observaciones, que las mangueras de agua para disparar posibles fugas no tenían potencia necesaria y, como ya sabemos, no se hizo nada al respecto, porque pues ya les conté anteriormente que dispararon con las mangueras y no alcanzó el gas y pues se fue a la ciudad. La realidad es que la fábrica estaba perdiendo dinero. En 1982 se vendían menos de la mitad de la capacidad de producción de la planta y en esta situación la empresa matriz, que se encontraba en Estados Unidos, presionaba para reducir costos, entre ellos no realizar trabajos de mantenimiento y de hecho en la India ni siquiera contaban con un área encargada de esto. Pero bueno, ¿quién es el culpable y quién debería pagar por los daños? En marzo de 1985, el gobierno de la India, en representación de las víctimas, presentó una demanda contra Union Carbide en un tribunal de Nueva York y pues las víctimas en la India preferían que su caso se viera en Estados Unidos, ya que las leyes sobre estos temas eran mucho más estrictas allá. Pero el tribunal de Nueva York determinó que no era su competencia y por lo tanto transfirió el caso a un tribunal de la India. Inicialmente se solicitó al acusado una suma de $3.300 millones, pero en 1989 se cerró el caso con una cifra mucho más baja, de $470 millones. Además, en este se absorbió a Union Carbide de todas sus responsabilidades civiles y penales. Así, la empresa entregó $600 a solo algunas víctimas de la fuga. En junio de 2010, 8 ex empleados de la planta de Bhopal se encontraron responsables por la liberación del MIC a la atmósfera y fueron sentenciados a 2 años de prisión, solo que poco después de detenerlos, todos salieron pagando una fianza. Desde que pasó el accidente, los ingenieros de Union Carbide, tanto de Estados Unidos como de la India, se estuvieron culpando entre ellos, y igual que los socios hindús que formaban parte de la fábrica de producción de la Sebin. Union Carbide dice que los hindús fueron quienes decidieron aumentar la capacidad de la planta en un inicio y
Los socios hindús también dicen que fueron los ingenieros de Union Carbide, y sea quien sea realmente, no fue el único factor que llevó a que sucediera el accidente. Los ingenieros de Estados Unidos dicen que ellos no tenían conocimiento de que la planta estaba trabajando bajo esas condiciones. Ellos pensaban que los sistemas de seguridad estaban operando, pero ingenieros de la India dicen que eso es mentira, que de hecho hay pruebas de cartas y buenos escritos en donde los ingenieros de la India sí informaban a los de Estados Unidos, y que además los últimos siempre estaban presionando para disminuir costos. Y eso llevó a que pues no tuvieran equipo de mantenimiento o que les faltaran herramientas o piezas del proceso. Entonces por eso no estaban funcionando los sistemas de emergencia. Entonces, podemos ver que aquí no solamente hay un culpable, por lo menos desde mi opinión. Es muy común que cuando suceden este tipo de accidentes, pues se estén aventando la bolita entre los involucrados diciendo, no, es que yo no fui porque yo sí avisé y le avisé a fulanito, entonces fulanito se debe hacer cargo y fulanito a sutanito y así. Entonces, aquí faltó pues delegar realmente a alguien, decir, él va a ser quien se encargue de realizar las actividades de mantenimiento y de revisar los sistemas de emergencia, etcétera. Y además, pues también darle los recursos, porque pues no solamente con decir, ya está, es suficiente, ¿verdad? Por si tú te dedicas a trabajar en el área de seguridad e higiene, pues tener mucho cuidado con eso, o sea, no nada más, pues ya avisé, listo, y después vienen los problemas. Me encantaría saber tu opinión. ¿Tú quién crees que fue culpable o quiénes y por qué? Y también si detectas otra actividad que se hubiera podido realizar antes del accidente para que sus consecuencias fueran menores. La fábrica de Union Carbide se encuentra cerrada permanentemente y gracias a diferentes fundaciones existen centros de rehabilitación y clínicas en la India para ayudar a las víctimas de este accidente. Una de ellas es la clínica Sambhavna, que me gustó muchísimo, tiene muchos jardines en los que obtienen plantas medicinales con las que hacen píldoras, tés, o pues obtienen diferentes productos que se los dan a las personas que llegan a la clínica con receta médica, ya sea de doctores de la misma o exteriores. Y les voy a dejar un link en la caja de información del video de YouTube por si quieren donar a Sambhavna. En esta se combinan técnicas de medicina moderna, yoga y ayurveda. El último es un sistema de medicina alternativa que combina el estilo de vida saludable y se ha utilizado en la India por más de 5,000 años. Obviamente, pues les mencionaba, no es la única que existe, esta fue una que me gustó a mí, por eso se las recomiendo, pero pueden donar a esta y a otras y pues, o a esta nada más, como ustedes quieran, pero espero que logren hacer, aunque sea un donativo chiquito, ya ven que de poquito en poquito se llena el cochinito. En Union Carbide siempre le dieron más importancia a las ganancias económicas, obviamente, que a la protección de su personal y también las personas que habitaban alrededor de la planta. También operadores del proceso pues son culpables porque pues no realizaron bien su trabajo o probablemente no se les dio la capacitación adecuada. Los culpables también serían pues los dueños de la fábrica. Y las autoridades de la India pues han sido muy permisivos con todos los involucrados. No se han impuesto las sanciones que merecen los culpables. Pero bueno, también sobre eso me gustaría que me dejaras un comentario. Les dejaré también en la caja de información del video de YouTube todas las fuentes de donde he sacado esta información y fotos del acontecimiento, o sea, del accidente, de la fábrica, en mi página de Facebook, Alejandra Leal Consultoría. Por favor, sígueme no solamente en esta red social, también en Instagram y en TikTok. Me encuentras con el mismo nombre, Alejandra Leal Consultoría. También te agradecería con
todo mi corazón si pudieras recomendar este video a alguien que tú conozcas que le podría gustar este tipo de contenido, a tu familia, a tus amigos. De verdad me vas a apoyar muchísimo con eso. Mi nombre es Alejandra Leal, me dedico a dar consultoría a todo tipo de empresas sobre la aplicación de legislación de medio ambiente, seguridad e higiene. Muchísimas gracias otra vez por escucharme y adiós, gente bonita y trabajadora. Recuerden, seguridad ante todo. Gracias, un beso. Bye.